día más nos encontramos aquí en Punto de Encuentro. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente para estudiar juntos la Biblia. Seguimos analizando el Evangelio en Gálatas y hoy vamos a tratar el 14º y último tema de esta serie. Pero no os preocupéis, porque continuaremos estudiando la Biblia con una nueva serie próximamente. El programa de hoy se titula Gloriarse en la cruz. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy contento de poder estar con vosotros porque sin duda ha sido un tiempo espectacular estudiando Gálatas y sin duda un poco consternado porque ya acabamos con el libro de Gálatas. También nos acompaña Sara Pastor. ¿Qué tal, Sara? Pues muy bien, ha sido un honor poder compartir estos 14 programas con vosotros y tengo ganas de que llegue el siguiente para poder estar juntos también. Y también está con nosotros Israel Guntín. ¿Cómo te va? Muy bien, muy feliz. La verdad que ha sido una bendición estudiar este tema y desde luego creo que el estudio de Gálatas nos va a permitir que lo mejor esté por llegar. Esperar la venida de Jesús y mientras tanto esperar con esta preciosa promesa es realmente reconfortante. Antes de comenzar, os recuerdo que tenemos a vuestra disposición los cursos en quecurso.com, donde hallaréis cursos sobre la Biblia, sobre la familia, sobre educación, todos totalmente gratuitos y que pueden ser de vuestro interés. Comenzamos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Este estudio sobre el libro de Gálatas ha sido intenso. Eso es porque la carta misma lo es. Al reconocer su llamado, al conocer la veracidad de lo que predicaba, después de todo, como lo ha dicho varias veces, esa verdad provenía del Señor, Pablo escribió con la pasión inspirada de los profetas del Antiguo Testamento, como la pasión que tenía o sentía Isaías, Jeremías y Oseas. Así que como ellos amonestaron con súplicas al pueblo de Dios en su época para que se apartaran del error, Pablo aquí está haciendo lo mismo, pero ahora con los hermanos de su época. No importa cuán distintas hayan sido las circunstancias inmediatas, a fin de cuentas, las palabras de Jeremías podrían aplicarse de igual modo a los Gálatas como a las personas de la época del propio Jeremías. Si buscamos en nuestras Biblias, en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, encontramos lo siguiente. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. En ningún otro lugar, amigos, aparece nuestra gloriosa sabiduría humana, nuestras riquezas y nuestro poder con tanta claridad en toda su futilidad y vanidad que ante la cruz de Jesús. Ese es el enfoque de la carta de Pablo al rebaño errante de Galacia. ¿Qué significa, si nos vamos al libro de Gálatas, ya en el último capítulo, él habla de gloriarse en la cruz? ¿Qué significa gloriarse en la cruz y, en cierta medida, cómo podemos gloriarnos en la cruz? Hay un texto que responde muy bien esta pregunta sobre gloriarse en la cruz, porque sin duda alguna nos podemos gloriar en la cruz o podemos gloriarnos en nosotros mismos. Podemos gloriarnos en algo, que algo tenga la gloria, eso es lo que significa, que alguien tenga la gloria o que nosotros tengamos esa gloria. De esta manera vemos en Filipenses 3, 7 y 8, después de que Pablo extiende las características de su ministerio, quién era él, de dónde venía, que era del linaje
de un buen linaje, que venía de una muy buena familia, muy estudiado, era fariseo, etc. El 7 y el 8 termina con una conclusión que nos parece un poco extraña. Y después lo explicaremos un poquito, que dice, pero lo que para mí era ganancia, lo que en el pasado para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por amor de Cristo. O sea, todo lo que yo era fariseo, que yo tenía un doctorado, que yo era muy bueno, ahora para mí es pérdida. O sea, para mí esto no es nada. Y en el 8 enfatiza, más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando hablamos de gloriarse en la cruz, estamos hablando de que Pablo se quita toda la gloria que él tiene, porque sin duda alguna, en ojos humanos tendríamos que gloriarle, tendríamos que decirle, wow, tienes un doctorado, un fariseo. Y él dice, no, yo me quito toda la gloria y la gloria únicamente es para Cristo Jesús. Primera de Corintios, hay otro texto que nos recuerda al de Jeremías, que muy bien leíste, en el capítulo 1, versículo 26, y dice, hermanos, pensáis lo que eras cuando fuisteis llamados. No erais muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes, lo necio del mundo eligió Dios. ¿Para avergonzar a quién? A los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Para que nadie se jacte en su presencia. Pero por él vosotros estáis en Cristo Jesús, que nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Este texto es precioso, porque nos habla de que Dios no escogió a lo mejor de la sociedad. Dios no va con lo popular. A Dios no le interesan las grandes estrellas, sino le interesa la gente dispuesta. La gente que es humilde, dispuesta, que está interesada en servir, no importando de qué categoría social o qué jerarquía se encuentre. Eso es contrario a como nuestra sociedad ahora se estructura. En nuestra sociedad, quien más tiene dinero, quien más tiene estudios, es el mejor. Es el que se pone por arriba de los demás. Pero aquí no. Aquí dice Dios que escogió a lo débil, a lo vil, a lo peor de la sociedad. ¿Para qué? Para que ellos fueran los que conquistaran al mundo y que nadie tuviera que jactarse de decir, mira qué bueno soy. Y eso lo vimos cuando hablábamos de Abraham, por ejemplo, ¿no? Porque Pablo aquí sí que sabemos que desciende, tiene un linaje importante, ¿no? De la tribu de Benjamín, pero Abraham era un don nadie cuando Dios le llama y le elige, y en cambio es considerado el padre de la fe. Entonces, en ese sentido, vemos una demostración del texto que acaba de leer Josías, que no hace falta que tú seas alguien súper importante para que el Señor te llame, sino solo que estés dispuesto a hacer su voluntad, escucharle y decir, vale, confío en ti, te sigo. Claro, y por eso menciona que tenemos que primero recordar cuando fuimos llamados, ¿no? Pablo recuerda y dice, ¿cuándo fui llamado yo? Después de mucho tiempo como evangelista pudo haber dicho, mira, yo he conquistado el mundo para Cristo. Dice, no, yo recuerdo dónde fui llamado, que era perseguidor de cristianos, que yo mataba a cristianos y los hacía blasfemar. Y cuando lo recuerdo digo que el único que se gloríe fue el Señor. ¿Pero por qué me glorío? Porque en Cristo Dios me dio sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos declaró justos, nos declaró salvos, nos declaró sabios. No porque nosotros lo seamos, no porque sea parte de nosotros, sino porque en Cristo Jesús somos eso. Por lo tanto, el único que merece la gloria, el reconocimiento, el único que merece que se hable bien de Él, no soy yo, sino ¿quién es? Cristo Jesús. Es interesante que en el capítulo 1 ya Pablo reconoce la figura de Jesús y ahora en el último capítulo de Gálatas vuelve a reconocer la figura de Jesús. Aparte, sorprende que hable de la cruz, porque en la sociedad que vivimos hoy la cruz tiene una figura positiva. Sin embargo, la cruz, en tiempos de aquí cuando Pablo escribe, la cruz era, morir en la cruz era algo terrible, era una blasfema, era algo lo peor que podía tener un romano, incluso para un judío. Sin embargo, Pablo exalta la cruz, la eleva, y habla de la cruz, no de cualquier cosa, sino que Cristo murió en ella, porque Jesús no tenía por qué morir en la cruz. Sin embargo, Él murió en la cruz, esa vergüenza, esa desnudez, todo lo que Él tuvo que pasar fue a la cruz, pero por nosotros, porque nosotros teníamos que estar ahí, realmente. Entonces es interesante como Pablo pues no se olvida de quién fue quien lo llamó, no se olvida de quién fue quien lo transformó y de quién le cambió las motivaciones.
Eso es una lección, desde luego, para nosotros, porque a veces en el periodo del proceso del cristianismo podemos entrar en etapas diferentes, donde podemos alcanzar diferentes éxitos, no solamente en nuestra vida espiritual, sino social o laboral, y sin embargo podemos llegar a olvidarnos de Jesús. Ya no ha sido el primero, ni tampoco será el último. Aquí Pablo nos indica que cuando uno reconoce cada día quién es tu Salvador, lo que puede hacer no es otra cosa que agradecérselo. Y me gusta que Pablo aquí ponga la cruz de Jesús, la bandera, levanta la bandera de Cristo, como el protagonista de su vida. Porque sin Cristo, si Cristo no hubiera ido a ese encuentro de camino hacia Damasco, Pablo hubiera sido un hombre perdido. Perdido para la eternidad, además. Y justo en la 1 de Corintios también menciona esto. 1 de Corintios 18, que dice que el mensaje de la cruz era locura para los que se perdían en ellos. Y para los que se salvaban es poder de Dios, ¿no? Es poder de Dios, porque realmente la cruz es poder. Y él lo reconoce. Después el 23 dice que para los judíos era tropiezo, era como, el cristianismo era como caer. Y para los gentiles era necedad, era como una persona ignorante, era la que adoraba a Cristo. También recuerdo esa pintura del siglo I, siglo II, donde se ve a alguien crucificado en una cruz y con cabeza de asno. O sea, era la percepción de esos tiempos del cristianismo, era realmente algo muy malo en esos tiempos. Por lo tanto, como muy bien dice Israel, Pablo pone en primer lugar la cruz y dice, si algo de gloriarme, no me voy a gloriar de que soy fariseo, no voy a gloriarme que tengo una buena jerarquía, sino voy a gloriarme únicamente. Y a pesar de que era un mensaje que no era popular en esos tiempos, Pablo, en la única persona que se quiere gloriar, es en Cristo Jesús. Sí, de hecho, digamos, en la época romana la cruz tenía unas connotaciones negativas. Los romanos mismos no aplicaban esto a sus ciudadanos. Era un castigo que se aplicaba, pero no para los ciudadanos romanos. Y como bien mencionabas en ese graffiti del siglo II, es una burla al cristianismo que entendían. Tenía un Dios que moría en una cruz, así que era algo totalmente negativo. Pablo estaba en minoría con este tema. Y me gusta que él, por ejemplo, tenga claro lo que tiene que enseñar, lo que tiene que mostrar. Él no se casa con nadie, él sabe que Jesús vino a su vida y le reveló el Evangelio. Y esto a mí me llama la atención porque es verdad que la cruz hoy, la figura de la cruz, sí que su connotación puede ser positiva. Sin embargo, la manera de vivir el cristianismo hoy en día no está de moda. El hecho de vivir unos principios que son identidad de un cristiano, desde luego a veces la influencia o la presión social puede hacer que nosotros nos sintamos avergonzados, incluso de lo que creemos. Pablo no tenía ningún tipo de vergüenza. Él dice en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio que él cree es el Evangelio de la cruz. Y socialmente, en el mundo que se movía Pablo, era una vergüenza. Sin embargo, para nosotros hoy, la cruz no debe ser una vergüenza. El cristianismo no debe ser una vergüenza, porque realmente es el poder vivir en la libertad, poder vivir en una nueva dimensión, en la reconciliación, el poder descansar en los brazos de Jesús, confiar. Vivimos tiempos muy difíciles y nuestro mundo cada vez, según la Biblia, va a ir enfrentando con el tiempo situaciones más dramáticas, sobre todo aquellos que ponen su confianza en otras cosas que no sea la cruz. Y la cruz es ese sello de identidad que nosotros podemos mirar y saber y tener la seguridad y la certeza que podemos confiar en las promesas de Jesús. Sí, yo creo que una clave para no tener vergüenza del Evangelio, como tú decías, es cuando tienes una relación directa con Jesús, cuando Jesús interviene en tu vida, como lo hizo con Pablo, tuvo un encuentro personal directo. Es que ahí ya no hay marcha atrás, nunca. Puedes decidir rechazarlo, por supuesto, pero si decides aceptarlo, tú has sentido tal cambio en tu vida que lo que quieres es compartirlo con los demás. Ya no te avergüenzas. A lo mejor cuando de oídas conoces, pero no has experimentado, ahí es cuando puedes tener ciertas dudas o reticencias, porque no estás, ni tú mismo estás seguro de lo que crees, y por eso te avergüenzas a la hora de compartirlo y prefieres guardarlo. A lo mejor en tu casa lees la Biblia, pero sales y a nadie le dices que eres cristiano. Pero cambia mucho cuando de verdad tienes un encuentro personal con Jesús. Nunca te deja indiferente y sales de ahí o hacia un lado o hacia el otro, pero ya te decantas. Es un desafío, sí. Sí. Pablo, digamos, pone en su justo sitio la cruz, Eso es. pero no sé si nosotros en la actualidad nos puede pasar
algo parecido, que tenemos que poner en su justo sitio la cruz. ¿Por qué? Porque vemos personas que van por la calle y pueden llevar incluso una cruz y no sé qué, pero a veces la llevan solamente como un símbolo. Pero en realidad la cruz no ha marcado, no hay una seña de identidad después en la vida que viven esas personas. Así que creo que también es importante, porque no es solamente, la cruz, la cruz, Claro. pero tiene que ir un paso más allá, no solamente en quedarnos en un símbolo. Claro, es interesante que en el libro de Hechos de los Apóstoles, si recordamos programas anteriores, pues decíamos que los primeros cristianos se les llamaban seguidores del nuevo camino, un nuevo movimiento, pues que ellos, dice el texto bíblico, que Jesús estaba con ellos. Ellos le habían entregado su vida y Jesús estaba con ellos. Entonces, el resultado de eso fue que en Antioquía, donde ellos fueron, pues las personas de allí, de ese lugar, decían que estos eran cristianos porque seguían a Cristo. Así que es muy interesante, porque el nombre de cristiano se lo dan otros, no son ellos mismos que se promueven como cristianos. Y esto es muy, muy bueno, porque de Jesús también decían, no ha habido hombre alguno que hable como este hombre, ¿no? Ni las cosas que hacen. Entonces son los demás los que pueden decirnos a nosotros el tipo de cristianismo que estamos viviendo. Si por donde vamos, pues parece que las cosas no cambian y como iglesia estamos en una sociedad donde permanece todo igual, donde las personas no tratan de dialogar, de interesarse o no cambian las circunstancias de un pueblo, de una ciudad, donde está una iglesia, ya que la iglesia es el instrumento que Dios tiene para poder ser de bendición allí donde esté, tenemos que plantearnos si nuestras iglesias realmente están siendo una luz que esté alumbrando allí donde están. Sí, la verdad que las personas que nos rodean, sea en nuestra casa, nuestros propios familiares o las personas, los vecinos que están alrededor de una iglesia, nos tienen que conocer como cristianos, no cristianos. No es porque tenemos una cruz en la puerta de la iglesia, no. Es que es cómo vivimos. Jesús en la cruz, no la cruz a solas. Primero va Jesús. Entonces nos tienen que conocer como seguidores de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Murió en una cruz. Pero no es solo el símbolo de la cruz como un símbolo. Aquí ya en el capítulo 6 de Gálatas, los versículos finales, a partir del versículo 11 en adelante, ya el apóstol está concluyendo, está cerrando la carta. ¿En qué se os parece esta carta, ese final, a las otras epístolas del apóstol? ¿Y en qué notáis que es diferente? Bueno, podemos estar de acuerdo todos que tanto el principio como el final pues llaman la atención. A lo largo de toda la carta, desde luego, uno percibe cierta tensión, un tono de confrontación. Un pastor que está pues clamando, ¿verdad?, suplicando a su iglesia que por favor no se desvían del evangelio que él le había enseñado. Pero todavía esa tensión continúa. El versículo 11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi mano. Pablo sabemos que él tenía algún escriba que le escribía las cartas. Sin embargo, aquí este versículo 11, pues con cuán grandes letras os escribo. Es decir, quiero enfatizar, quiero subrayar, quiero resaltar toda esta carta que es necesario que no os desliguéis de la gracia de Cristo. Porque si Él no está en vuestra vida, no va a producir frutos, no va a producir nada, no va a producir transformación. Entonces, desde luego, Pablo se salta los saludos del inicio, va directamente al tema, y luego ya terminando la carta, pues desde luego se salta pues esas costumbres que tenía él de hacer en otras cartas, pues de bendiciones, de agradecimientos, de saludos personales a otros miembros de las iglesias, y desde luego pues se percibe todavía esa tensión. Sí, y además es interesante porque otras cartas, como él utilizaba amanuenses, son los amanuenses quienes se despiden, aquí quería que supieran, os estoy escribiendo esto y soy yo. Soy yo. Sí. Entonces, él mismo, de su Subraya, pluma, termina la carta. Es muy bonita esa idea. Y aquí mismo, en ese texto, el que sigue, el versículo 12 y el 13, dice, todos los que quieren agradar en la carne, esto os obliga a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse
en vuestra carne. ¿Queréis hablar un poquito del significado de estas palabras? Es verdad que en otros programas hemos hablado algunas cosas, pero tal vez algún amigo que sigue nuestro programa de hoy no ha escuchado cosas que hemos dicho anteriormente. ¿Os gustaría hablar un poquito más? Sí, antes de entrar de lleno en estos textos, decir que Pablo en ningún momento se opone a la circuncisión. Lo que dice es que con la circuncisión no ganas un billete para la salvación, que es lo que en ese momento los judíos pensaban, ¿no? Entonces, él les dice que no obliguen a los gentiles a circuncidarse, porque eso no sirve para ganar la salvación, sino que la salvación es por la fe y la gracia de Jesús. Y aquí en concreto está hablando de la motivación que tienen los judíos para pedir a los gentiles, a los habitantes de Galacia, que se circunciden. Dice que es para evitar la persecución. Allí todo el pueblo judío vivía bajo el mandato de Roma, pero los líderes religiosos tenían cierto poder. Roma les había dado libertad, ¿no? Y ellos mandaban y tenían una relación, bueno, bastante decente. Y ellos querían seguir manteniendo esa relación. Los líderes religiosos querían seguir teniendo el poder, querían evitarse problemas. Entonces decían, bueno, sigamos circuncidándonos todos y así vamos a ahorrarnos persecuciones porque vosotros estáis predicando otro evangelio diferente al que estamos predicando nosotros, ¿no? Entonces, un poco para calmar las aguas, les dice, copiadnos y ya está. Y así estamos todos mucho más tranquilos, pero esto se contrapone a lo que Pablo mismo dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los cristianos van a padecer persecución. Siempre va a haber gente que se oponga y que esté en contra. Entonces, hacer las cosas para evitar persecución no es un principio bíblico. Nunca deberíamos basarnos en eso para realizar las cosas. Tenemos que hacer las cosas que Jesús nos pide, pero no para evitarnos consecuencias negativas, ¿no? Entonces Pablo les está diciendo que no hagáis caso, porque los que os están diciendo que os circuncidéis no es porque Dios os lo esté pidiendo, es solo para evitar persecución. Y eso nunca debería ser un motivo para actuar de ninguna manera. Claro. No debemos olvidar que Pablo era perseguidor de cristianos, y por algo era perseguidor de cristianos. Lo hablamos casi en las primeras lecciones, donde dijimos que Pablo perseguía a cristianos porque justo el cristianismo estaba predicando otro evangelio. Por lo tanto, estos judaizantes dentro del cristianismo lo que dicen, no se circunciden. ¿Por qué? Porque así pasamos desapercibidos. Y es totalmente contrario a lo que Cristo quería. Entonces, Cristo mismo ya lo dijo. Quien quiera seguirme, que no tenga miedo de perder su vida. Quien quiera seguirme, que deje a su madre, a su padre y a todos sus seres queridos. ¿Por qué? Porque seguirme no es sencillo. Y más en esos tiempos. Cristo también profetizó que iban a pasar ocasiones de sufrimiento. No que el cristiano busque el sufrimiento, no que el cristiano busque que le persigan y que el cristiano entre más sufra mejor va a estar y su cristianismo va a estar mejor. No estamos hablando de eso. Sino que si tú sigues a Cristo y hay ocasión de persecución, de sufrimiento, de dolor, pues simplemente se interpreta de una mejor manera, pero no se va a evitar eso por seguir a Cristo. Hay que seguir fieles, incluso hasta la muerte. Podemos mencionar tantas personas que murieron en el Coliseo romano, como personas que sacrificaron su vida. ¿Por qué? Porque creían en el mensaje de Cristo y fueron hasta las últimas consecuencias por seguirle. Uno puede caer también en el error. A lo largo de la historia vemos que los cristianos han perseguido también otras personas y eso se debe a un desvío, desde luego, de la palabra de Dios. Pero desde luego el cristiano lo que no va a producir nunca es promover la persecución, sino que su propia vida, Jesús mismo solamente estando en un lugar ya provocaba reacciones negativas en muchas otras personas, nos dicen los evangelios. Porque desde luego el creyente, el cristiano, esa confianza que deposita en Jesús, para muchos otros puede ser un motivo de burla. Y es interesante porque dice que aquellos que no se glorían en la cruz, que simplemente viven una religión de ritos, de tradiciones y de costumbres, lo que va a provocar pues, es que tengas un cristianismo muy tranquilo, muy relajado. Realmente no va a producir nada, por lo tanto, no vas a tener problemas con nadie. Sin embargo, el cristianismo basado en la cruz, el auténtico evangelio, aquel que produce transformación gracias al Espíritu Santo, ahí eso es otra cosa. Porque claro, ahí uno cuando es transformado, pues vive ya de otra manera, en otra dimensión. Sobre todo el amor, el diálogo, la paciencia.
Hay personas que la paciencia les pone muy nervioso y el diálogo, pues que tú puedas permitirte el lujo de tener la capacidad de dialogar porque el Señor te la está poniendo, pues ahí también hay gente que le molesta. Entonces la misma presencia de los cristianos, los creyentes, los que el Espíritu Santo actúa en ellos, desde luego pues despiertan ciertas motivaciones negativas en otras personas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, a la luz también del texto bíblico que acaba de leer Sara. Podemos ver, por ejemplo, ejemplos claros, ¿no? Donde una hija puede ser que sus padres sean ateos, no crean nada, Claro. nos puede estar siguiendo una persona que tenga su familia y su familia sea de una religión en específico Diferente, o claro. diferente, que no crean, etc. Entonces la persona empieza a creer, ¿no? Empieza a tener frutos del Espíritu. Entonces empieza a ser perseguida, ¿no? Empieza a haber violencia contra esa persona porque empieza a creer. Claro. Entonces dice, Señor, pero no me estoy entregando a ti y me está pasando esto. Entonces no le vamos a decir, bueno, mejor no actúes así, no actúes de esta manera para pasar desapercibida. No, al contrario, sigue teniendo sus frutos del Espíritu, sigue creyendo en el Señor, porque sin duda alguna, como a la luz de Gálatas, no te canses de hacer el bien y de buscar al Señor constantemente, porque pronto recogerás esos frutos. Vemos aquí que allí en la iglesia de Galacia había personas que tenían ciertas motivaciones que estaban equivocadas. Y pienso, ¿no será que muchas veces en la actualidad hay personas que con motivaciones incluso correctas, pero hacen y dicen cosas equivocadas? ¿Cómo en cierta medida, ¿no? Podemos hacer cosas que están equivocadas aún teniendo una buena motivación? ¿Es posible? Porque ¿podría darse ese caso también en las iglesias hoy en día? Por supuesto que sí. Incluso vemos que muchos movimientos de persecución de la Edad Media, todas estas guerras en persecución, de que perseguían a personas, tenían motivaciones correctas, ¿no? Puede ser. Se basaban en la Biblia. Ellos querían pues transformar a todos conforme a Cristo, pero hacían cosas equivocadas. Porque traían guerra, traían violencia, ¿no? La Inquisición tenía, entre comillas, una motivación correcta de poder hacer volver a la gente a la fe. Pero hacían cosas tremendamente equivocadas y erróneas, con violencia, haciendo blasfemar a las personas de lo que creían, si eran judíos, musulmanes, etc. Decir, vuelve a Cristo, Cristo es el mejor. Y dices, no. Después vemos las conquistas en los países latinoamericanos también, donde iban y trataban de evangelizar a los indígenas de esas poblaciones. Por la fuerza, ¿no? Y con violencia, con fuerza. Y ellos pensaban que tenían motivaciones correctas, que era predicar el nombre de Cristo y querían que se convirtieran esos indígenas. Entonces, vemos que tenían motivaciones correctas, pero hacían cosas muy erróneas. Y en la iglesia también. Hay mucha gente que puede tener motivaciones correctas, en la cual quiere ayudar al hermano que ve un pecado, pero lo hace erróneamente. Lo juzga, lo señala, le dice pecador, incluso lo aíslan de la iglesia porque está equivocado. Por tener motivaciones de querer reformar o de querer proteger la iglesia, se equivoca en hacer cosas que son totalmente erróneas. Quizás también otro ejemplo puede ser cuando decimos es la voluntad de Dios, ¿no? Cuando a través de personas que pasan por momentos difíciles, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, y que eso pues no se restaura, y ellos pues tienen que atravesar esas dificultades, pues a veces llegamos nosotros con esas buenas intenciones y le decimos que se haga la voluntad de Dios. Eso, claro, eso requiere pues poner un peso a las personas que están sufriendo en ese momento muy, muy importante. Así que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que nos permita pues, saber cuándo hablar y sobre todo cuándo no hablar. ¿Y qué quería decir Pablo aquí en Gálatas 6:14 cuando dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el hecho de perder la perspectiva de quién fue, quién lo llamó, quién lo cuidó, que lo transformó, que le dio todas las otras motivaciones. Si Pablo llega a olvidarse por un momento de quién es Jesús, desde luego que podía, como mínimo, volver al camino que andaba antes. Sin embargo, pues no es así. ¿Y no es así por qué? Porque Pablo entiende cada día que es necesario que el creyente muera. La salvación no es de un día, la salvación es cada día. Cada día uno tiene que entender su necesidad de Jesús, su dependencia del Espíritu Santo y sobre todo su deseo y el anhelo de poder mostrar mejor a Cristo.
reflejar el carácter de Jesús. Primero porque es la manera que actúa el Espíritu Santo y el Evangelio es auténtico cuando es así. Sin embargo, cuando uno pierde a lo mejor un día pues esta necesidad, pues pueden pasar años después para volver a recuperarla. Incluso, a lo mejor nunca vuelve. Es muy importante saber realmente nuestra necesidad y nuestra dependencia del Evangelio auténtico, que se basa en una persona, Cristo Jesús. ¿Y qué diferencia marcó esa relación de la cruz que Pablo tenía, esa relación que tenía con la cruz de Cristo, con Cristo? ¿Cuál fue la diferencia que marcó, digamos, en su trato con lo que él llama el mundo? Bueno, como ha dicho Israel, Pablo entendía que es necesario que el cristiano muera. Él consideraba que, igual que Jesús murió en la cruz y resucitó, que él había muerto también en esa cruz con Cristo y ahora era una nueva criatura, había nacido de nuevo y tiene un nuevo propósito en su vida. Entonces él cambia completamente el objetivo, pasa de perseguir cristianos a predicar el Evangelio para que cada vez haya más cristianos. Es un giro de 180 grados, completamente, se va de polo a polo. Y como ha leído Josías al principio en los textos, todo lo que él consideraba como bueno, ahora lo considera como basura y su percepción cambia, no es la misma. Si volvemos aquí al libro de Gálatas, capítulo 6, pero ahora el versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué significa esto de una nueva creación? Nueva creación nos remonta al Génesis. Dios fue el que creó a Adán y a Eva. Por lo tanto, nos está hablando de una creación nueva, completamente. No nos habla de una recreación, porque muchas personas pueden entender este texto como una recreación, como tomar lo viejo y recrear lo nuevo. No, es hacer completamente todo de nuevo, hacer una nueva criatura en toda su extensión. Entonces vemos en este texto que realmente lo que se valora es eso, la nueva creación. Hay otro texto que nos habla de esto, muy, muy famoso, en 2 de Corintios 5, 17. Dice así, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Otra vez, las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Este texto está hasta el 21, está organizado de una manera en paralelo. Por lo tanto, en el 21 nos dice por qué, en qué consiste ser una nueva creación. Dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Entonces, ser una nueva criatura consiste ¿en qué? En que Cristo ha muerto por ti y por mí. Y ahora nos ha dado la justicia por medio de Cristo. Ahora hemos llegado a ser justicia de Dios en Cristo. Porque Él no tenía pecado, Dios lo hizo pecado. Y de esta manera nosotros recibimos la justicia. Entonces, nuevo es algo que nos gusta mucho en estos momentos. Algo nuevo es algo que nos encanta. Las cosas viejas incluso las desechamos, las tiramos. Y esto de ser nuevo tiene algo paradójico, que cuando tú utilizas lo nuevo se vuelve viejo al instante. Ya no es nuevo. Pero aquí se nos promete ser una nueva criatura constantemente. Y ser una nueva criatura depende de algo. Depende de que estemos en constante relación con Dios. Por eso dice, y todo esto proviene de Dios. No proviene de mí. No soy una nueva criatura y de repente me han dejado. No, depende de Dios. Hay una dependencia de Dios constante. Y ser nueva criatura o no depende de si estoy con Dios o no. Cuando yo dejo de estar sin Dios, cuando yo dejo de estar con Dios, yo dejo de ser una nueva criatura. Vuelvo a ser viejo. Todo lo pasado vuelve a mí. Pero si yo estoy con Cristo constantemente en dependencia, yo soy nueva criatura. Depende solamente de Él, de recibir su justicia, de recibir su manto de justicia. Porque Él no pecó y Él venció la muerte. Y Él en nosotros nos declara salvos, justos, santos y perfectos. En Efesios capítulo 2, con la idea que da Josías, dice Pablo también, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. En ellos anduvisteis en otro tiempo, siguiendo pues, la corriente, ¿no? las filosofías, las influencias, y además de lo que vuestro propio cuerpo pues, os pedía. Y el versículo 3 dice, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de estas cosas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos amó. Y cuando estábamos muertos
Fíjate, dice que estábamos muertos. O sea, que el pecado, lo que es el hombre en pecado está muerto. Dice el versículo 5, que entonces nos dio vida junto con Cristo. Y esto ha sido solo por la gracia. Porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Esto no proviene de vosotros, sino que proviene de Dios. Así que vemos aquí un antes y un después. Por eso los que dicen que la gracia no es suficiente, pues realmente es porque están entendiendo mal, están leyendo mal lo que Pablo está diciendo. Además lo dice todo en el libro de Gálatas. El que entiende que la gracia simplemente es pasiva, de que yo no, simplemente pues no produce nada, es un error. Porque la gracia lo que hace es una transformación tan grande que todo lo que es ahora con lo de antes no tiene nada que ver. Y Pablo utiliza pues la idea de la muerte, la idea de que somos renovados, somos un nuevo nacimiento, como el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Ahora tú eres una nueva persona, una nueva criatura. Por lo tanto, no tienes por qué seguir esclavo a estas cosas. Aquellos que utilizan el libertinaje se olvidan de estos textos, porque estos textos son también como espadas que atraviesan también nuestro corazón y nos dicen que algo está pasando, que no está bien. Aquella persona que es nueva criatura es una persona que ahora tiene en la mente de Cristo, dice Pablo en Corintios. Vosotros sois ahora espirituales porque tenéis la mente de Cristo. Ya no tenéis por qué estar en problemas, en discusiones, en difamaciones, en calumnias y en peleas. Porque esos son gente que vive la antigua vida. La nueva vida es otra cosa diferente. Y sin duda alguna es algo precioso, ¿no? Personalmente podemos hablarlo. Y ser una nueva criatura es una nueva transformación. Todos recordamos dónde venimos, ¿no? Nuestra vida, cómo ha transcurrido. Y sin duda alguna nosotros mismos hemos experimentado eso, que antes no estábamos con Cristo y ahora estamos con Cristo. Y al estar con Cristo tu vida cambia por completo. Ya todas las cosas son nuevas, tu perspectiva, tu manera de ver la vida, tu manera de concebir tus prioridades. Antes, por ejemplo, tal vez querías riquezas, casas, coches, pero ahora no. Ahora estás pensando en algo mayor, que es en el cielo. Ya no estás pensando en acumular tesoros aquí, sino realmente pensar que ese es un peregrinaje. Por lo tanto, cambia tu perspectiva. Personalmente ha cambiado mi perspectiva cuando he sido nueva criatura en Cristo y lo soy constantemente. Recuerdo que realmente no soy de aquí, que no soy de aquí, que no soy de México, no soy de España, no soy de ningún lado. Simplemente soy del cielo y que vamos allá, que vamos caminando constantemente en Cristo hacia ese lugar donde nos ha preparado una morada. Y eso me hace ver las cosas de diferente manera y concebir mis prioridades. Y ordenarlas en el lugar respectivo, y es poner primero a Dios y a Cristo. Y además te da una sensación, un sentimiento de paz, ¿no? Porque al ser nueva criatura dejas atrás el pasado y todos los errores que a lo mejor tú llevabas cargando durante mucho tiempo, cosas que sabías que habías hecho mal, el Señor te perdona y al ser una nueva criatura Él coge ese peso y tú descansas en Él y eso también te da mucha paz porque dices, bueno, Señor, lo siento, te descargas y ya está, y puedes continuar tu viaje mucho más ligero y cada vez que metes la pata otra vez puedes volver a realizar esta reconciliación con Jesús y Él te ayuda. Entonces es una sensación de que ya no tienes que hacer todo tú y ser un superhéroe para hacerlo todo bien, sino que Jesús está a tu lado y el Espíritu Santo te guía y es por su gracia, por su sacrificio que tú vas a poder llegar al cielo que decía Josías. Ese es nuestro objetivo final y en esta tierra pues estamos de paso, con lo cual cambia la perspectiva de todo, porque no quieres echar raíces aquí, quieres hacerlo aquí, las cosas como Jesús dice, para poder luego pasar la eternidad con Jesús. Claro, estamos en un momento de preparación, podemos decir así. Claro. Dios creó los cielos y la tierra, creó todo y nos lo regaló. Eso se rompió, se estropeó, pero desde luego Él lo que pretende es volver a llevarnos otra vez a esa creación, ese precioso lugar donde podemos estar ante la presencia de Cristo por toda la eternidad y desde luego donde podemos crecer, desarrollarnos y que pueda haber armonía y paz entre todos. Esa es la promesa que esperamos los creyentes de la segunda venida de Jesús. Mientras tanto, ¿cómo esperamos eso? Pues desde luego la invitación de Pablo es que podamos caminar y vivir en el Espíritu. Dice aquí en el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, le da como una especie de bendición. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Me gustaría que comentaseis el texto. Eso de esta regla.
y esa bendición que está dando? Bueno, Pablo lo usa siempre. La gracia y la paz van unidas, no se puede separar. Es una consecuencia, es un efecto. Las personas que confían y descansan en Jesús, pase lo que pase, y digo, pase lo que pase a su alrededor, desde luego que Jesús puede cubrir con su amor pues, esas situaciones o circunstancias. Y lo que trae como consecuencia, lo primero que trae Jesús a la vida de un creyente, de alguien que le da su corazón, es la paz. Podemos pedirle muchas cosas al Señor, y mira, algunas las puede que nos las dé y otras que no. Pero hay una cosa que Él siempre va a dar, y eso es una promesa. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que justificados en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Entonces, la paz siempre es algo que viene unida al creyente cuando le entrega su vida a Jesús. Así que esto es una promesa para todos. Es algo que está, y está gracias a Jesús en su muerte en la cruz. Yo no puedo cambiar eso. Por mucho que lo ignore o que no lo quiera, eso sigue estando ahí. Sigue estando vigente para aquellas personas que sí lo deseen. Entonces, la gracia y la paz no se puede separar. El cristiano, cuando le entrega al Señor su corazón, pues lo que va a sentir, lo que va a vivir es paz. Y la paz se resume al final en descanso, en confianza. Y desde luego esas ansiedades, esas preocupaciones, sobre todo muchas veces de nuestro pasado, que no nos dejan vivir el presente. Y ese futuro que nos paraliza y que nos da pánico, pues tampoco nos deja vivir el presente. Entonces siempre estamos perdiendo la vida, porque creemos que mañana va a ser mejor que hoy. Ahora aquí la invitación es que, justificados ahora mismo en el presente, el Señor viene y nos da paz. Y qué mejor manera de vivir que es en paz y confiados en el Señor. Sí, Pablo lo vuelve a retomar la idea ahí en el último versículo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros, sea con vuestro espíritu. Amén, termina él. Pero antes de concluir, hay un versículo, el 17, donde Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Pues aquí nos está hablando sobre las marcas del Señor, es porque Pablo mismo ha experimentado también sufrimientos por Cristo. Pablo también ha sido apedreado, Pablo ha sido encarcelado, Pablo ha sufrido por Cristo y ha sacrificado su propia vida incluso por el nombre del Señor. Por lo tanto, él pone su ministerio en el terreno. Porque estamos hablando de que la discusión era esta. La discusión era si incluso Pablo tenía autoridad para ser apóstol o no. Y él dice, yo no voy a hablar de quién soy, de cómo soy, de dónde he venido. Lo único que voy a poner en el terreno es mi ministerio. Lo único que voy a poner en el terreno es el dolor que he sufrido por Cristo. La vez que he estado en la cárcel. Por lo tanto es lo que dice, que no me moleste ya. ¿Por qué? Porque mi autoridad radica, ¿dónde? En Cristo Jesús. Por lo tanto, el versículo 14 nos ayuda a poder responder esto. Porque dice, lejos de mí que esté en gloriarme, de decir, oh, mira cuánto he sufrido por Cristo, oh, mira cuánta cárcel he sufrido, oh, mira. No se gloria, ni lo menciona, sino dice, el único que se gloria es el Señor, el que me da la fuerza para resistir el dolor y para predicar el Evangelio. Por lo tanto, las marcas de Cristo las lleva Él, sin duda alguna. Pero no las lleva para gloriarse, sino se lleva para que se gloríe Cristo Jesús. Pero cuando lo quieren decir que no tiene autoridad para predicar, Él va a decir, no me molestes más. Porque sin duda alguna, Cristo es el que me ha dado y el que me ha llamado, como lo dijo el versículo 1. Él me ha llamado, yo soy apóstol, soy llamado y enviado a hacer alguna cosa. Y por lo tanto lo he cumplido y lo he hecho y he ido hasta las máximas consecuencias por Cristo. Y es el testimonio del cristiano. El testimonio del cristiano también está ahí. Porque cuando se le quiere decir, oh, qué malo eres, mira, aquí está mi testimonio. Y no hay nada más poderoso que el testimonio de un cristiano. Fíjate que los gálatas se atribuían, ¿verdad?, el hecho de que ellos tenían una marca que los diferenciaba, el hecho de la circuncisión, porque al fin y al cabo era una marca, era una herida, que para ellos era una identidad muy importante. Ahora Pablo va a usar otra marca, diferente, que va a resumir de alguna manera y va a confrontar a esas personas que lo habían rebajado, le habían quitado la autoridad de apóstol. Y Pablo le dice, vosotros que os consideréis mejores, pues fijaos, si tenemos que comparar de marcas, vamos a hablar de marcas. Y en 2 Corintios 4, 11, pues habla de los sufrimientos que el vivir en Cristo pues le supuso. Y él pues habla de azotes, de peligro de muerte, de azotado con varas, de ser apedreado, de naufragios, de hambre, de desnudez, de todo tipo de conflictos, además de otras cosas sobre lo que sobre mí se agolpaba cada día. Y dice ahora, la preocupación que yo tenía por las iglesias.
Así que esas son las marcas, ese es el testimonio de Pablo que estaba puesto en duda. Así que si tenemos que hablar de marcas alguna vez, pues que no sean aquellas que surgen de nuestras propias obras, sino aquellas que son consecuencias del amor que tenemos por Jesús. Bueno, y ya concluyendo nuestro estudio del libro de Gálatas, ¿qué conclusiones finales podemos hacer del mismo para nuestros amigos que han seguido el programa? ¿Qué le podemos decir? Si yo me quedo con algo, es justo lo que dice en Gálatas 2, del 20 al 21, que dice: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es una de las conclusiones más bonitas que he encontrado este versículo, porque la gracia es el que me ha transformado. La gracia es el que transformó a Pablo y la gracia es el que te puede transformar a ti. Eso hace que realmente sea precioso ese tesoro que tenemos en vasijas de barro. Y con lo que yo me quedo es la gracia del Señor que puede transformarnos, que no hay nada que nos pueda separar de Él y que sin duda alguna Él es el que nos ha salvado, el que nos ha rescatado y nos hace una nueva criatura constantemente y el único en el que tenemos la salvación. A mí siempre me gusta encontrarle aplicaciones prácticas a la vida, ¿no?, cuando estudio la Biblia, y el versículo que yo creo que más me gusta de Gálatas está en el capítulo 6, el versículo 9, que dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Creo que aquí se concentra en este versículo el cumplimiento de la ley, como hemos hablado algunas veces, ¿no? Porque por medio del amor a Dios y a los demás cumplimos la ley, pero eso solo lo podemos hacer como consecuencia de la transformación diaria del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque nosotros nos arrodillamos a los pies de Jesús y le pedimos que viva Él en nosotros. Y bueno, esto creo que es lo que más me gusta del libro de Gálatas. Yo diría que me parece muy importante saber cuál es el evangelio auténtico del que habla Pablo, no solamente saberlo, sino también aprender a vivirlo. Reconocemos que es Jesús el que viene a nuestra vida porque está interesado y Él quiere que nadie se pierda. Y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy, tiempos difíciles, donde la sociedad está en una convulsión constante y conflictos, ¿no? Me gusta el Lucas capítulo 21, versículo 25 en adelante, que dice: en la tierra las naciones estarán en angustia, perplejas por las diferentes circunstancias que están pasando. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra. Pero ahora viene la promesa. Versículo 28, cuando estas cosas empiecen a suceder, cuando nosotros veamos que parece que todo esto no tiene sentido, ¿hacia dónde ponemos nuestra esperanza? Dice aquí: cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que Pablo habla en Gálatas. Está hablando de la promesa, no en algo abstracto, sino la promesa de una persona, su obra, su ministerio, su interés en nosotros. Por lo tanto, creo que es bueno que aprendamos a descansar y a reposar en esta promesa, porque desde luego será la que traerá vida ahora y una vida para toda la eternidad. Me gusta el último versículo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que la gracia de Jesús esté también con vosotros, amigos. La verdadera religión, queridos amigos, no consiste en comportamientos externos solamente, sino en la condición del corazón. Cuando el corazón se entrega a Dios, la vida de las personas refleja cada vez más el carácter de Cristo a medida que crece en la fe. El corazón debe ser subyugado por Cristo. Cuando ocurre eso, todo lo demás viene por añadidura. Los comentarios finales de Pablo a los Gálatas revelan su pasión por el Evangelio y la Iglesia. Nosotros necesitamos esa misma pasión, y Jesús puede dárnosla. Pablo tenía una profunda preocupación por la condición espiritual de los Gálatas. Nuestra condición espiritual debe ser nuestra principal preocupación. Después, y siempre con amor y respeto, debemos preocuparnos por ayudar a los demás en la suya. Pablo se gloriaba solamente en la cruz como esencia de su misión y vida. También nosotros deberíamos gloriarnos solamente en la cruz, a través de nuestra relación con Jesús. Pablo finaliza su carta a los Gálatas con un fuerte llamado personal, que exhorta a rechazar cualquier alianza externa
con las costumbres de la sociedad que son contrarias a los principios de la Biblia. Porque quien no vive para servir, no sirve para vivir o ayudar a los demás. Jesús nos insta a aferrarnos, ¿verdad?, a Él. Pablo también nos insta a aferrarnos a la cruz, que la cruz sea la razón de vivir. De esa manera, nosotros serviremos a otros. Nos encontramos, queridos amigos, en el próximo programa, en el próximo ciclo de Punto de Encuentro. Que el Señor os bendiga. La cruz del Calvario desafía y finalmente vencerá a todo poder terrenal e infernal. En la cruz se centra toda influencia y de ella fluye toda influencia. Es el gran centro de atracción, pues en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio se ofreció con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Sí, aún más. Fue ofrecido para transformar enteramente el carácter del hombre, haciéndolo más que vencedor. Los que vencen al gran enemigo de Dios y del hombre con la fortaleza de Cristo ocuparán una posición en los atrios celestiales sobre los ángeles que nunca han caído. Cristo declara: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si la cruz no encuentra una influencia a favor de ella, la crea. La verdad para este tiempo se revela generación tras generación como verdad presente. Cristo en la cruz fue el medio por el cual la verdad y la misericordia se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Este es el medio que ha de conmover al mundo. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.